Bolsa, tenemos el valor de inspirar a otros para que conectados transformemos el mundo. Y al completar la oferta de bonos temáticos y sostenibles, las empresas que han emitido en bolsa han logrado hacer realidad proyectos de energías renovables, eficiencia energética, construcción verde, también cambios en el transporte público, manejo de residuos, conservación ambiental y agua potable. Internamente, la política de sostenibilidad ha impulsado al talento en innovación y tecnología. Nos permitió ser parte de la solución para la pandemia y seguir ampliando nuestro alcance, llevando alternativas de recursos a las pymes. Y para terminar, tenemos la meta de ser carbono neutro. Bolsa de Valores de Colombia. Conectados, nuestro valor es más grande. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Laura Chocontá y los estaré acompañando hoy en nuestro segundo entrenamiento sobre los estándares SASB. Esta serie de encuentros nos permitirá profundizar en el uso e implementación de las prácticas de divulgación de información desde una perspectiva de materialidad financiera. Les recordamos a todos nuestros asistentes que estas capacitaciones serán grabadas. Si tienen alguna pregunta o inquietud, claramente las pueden hacer por medio de nuestro chat y al final tendremos un espacio para resolverlas. El día de hoy le doy paso a Arturo Rodríguez, jefe de mercadeo senior para Iberoamérica de Value Reporting Foundation, quien nos acompañará en esta segunda sesión y profundizará en las herramientas que tienen los emisores para la implementación de los estándares SASB. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias y bueno, de nuevo, muchas gracias a la Bolsa de Valores de Colombia por abrirme este espacio para hablar sobre los estándares SASB. El día de ayer hablamos de manera muy genérica sobre la Value Reporting Foundation, que es la organización que es la casa de los estándares SASB, y las otras herramientas que componen el menú de herramientas de la Value Reporting Foundation. Y también vimos de manera genérica cuál era el enfoque de los estándares SASB. El día de hoy la agenda es un poco distinta porque nos vamos a echar un clavado muchísimo más profundo en cómo implementar estos estándares en la divulgación de información ASG por parte de las empresas. Entonces, sin más, les presento la agenda del día de hoy. Es dar un repaso a lo que vimos ayer sobre la Value Reporting Foundation y los estándares SASB. También un repaso sobre el apoyo de los mercados a los estándares SASB y por parte de inversores y de empresas. Y ahora sí que la mayor parte de esta conversación será en los puntos 3 y 4 de las herramientas que hay para las empresas para implementar los estándares SASB en sus memorias de sostenibilidad o en sus reportes anuales o donde ahora sí que cualquier empresa decida reportar esta información. Entonces, empecemos más o menos unos 10 minutos repasando lo que vimos ayer, esperando que sirva como de actualización, ¿no? a lo que vimos ayer. Y si hay personas nuevas, también, bueno, un poquito de la temática de ayer. En primer lugar, recordar que la Value Reporting Foundation surge a raíz de la integración y la fusión del marco de reporte integrado y la organización SASB, el Sustainability Accounting Standards Board, del año pasado. En junio nos fusionamos y tuvimos el objetivo, tenemos todavía más bien el objetivo de ayudar a las empresas y a los inversores a crear un entendimiento mutuo sobre cómo se genera, se preserva y se erosiona el valor empresarial a través del tiempo. Esto lo logramos mediante el uso de 3 recursos principales, que ayer vimos un poquito de cada uno, que son los principios de pensamiento integrado, el marco de reporte integrado y nos aventamos de lleno a los estándares SASB. Estos 3 recursos también, como se mencionó ayer, van a ser parte clave y fundamental de las normas que va a crear la Fundación IFRS mediante su Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad
cuando se formalice la fusión, otra fusión, de la Fundación IFRS con la Value Reporting Foundation a mediados de este año. De nuevo, ayer hablábamos mucho de fusiones en este mundo de la sostenibilidad, precisamente porque es un mundo relativamente nuevo y se están consolidando las herramientas, las diferentes herramientas que están enfocadas a satisfacer las necesidades de información ASG de ciertos grupos. En este caso, todas estas herramientas que se están consolidando son alineadas a las necesidades de información de los inversores. También mencionábamos ayer que estas tres herramientas dan una perspectiva completa de la empresa y por parte de los inversionistas de este proceso de generación de valor. Los principios de pensamiento integrado son una herramienta estratégica para definir cuáles son los impactos de la sostenibilidad en las operaciones de la empresa, entonces ayudan en la toma de decisiones de la empresa. El marco de reporte integrado es una herramienta para divulgar información de manera integrada, ya entiéndase integrada como financiera y no financiera en un mismo documento conciso. Y los estándares SASB, al ser un estándar, estándar que se enfoca en el qué indicadores, qué métricas reportar, obviamente ayuda y facilita la toma de decisiones de los inversores al tener toda la información que necesitan de todas las empresas en las que están invirtiendo. También vimos el día de ayer que hay 6 pilares fundamentales en los cuales están basados los estándares SASB, que ustedes ven aquí otra vez: materialidad financiera, especificidad por industria, que los estándares SASB han sido informados por el mercado, están basados en evidencia, son útiles para la toma de decisiones y son efectivos en términos de costos porque se enfocan solamente en un subconjunto de temas que son financieramente materiales. Hablábamos que los estándares SASB identifican cuáles son los factores ambientales, sociales y de gobernanza que pudieran tener un impacto importante y significativo en la condición financiera, rendimiento operativo o el perfil de riesgo de las empresas dentro de una industria, o dicho de otra manera muchísimo más simple, que son financieramente materiales. Hablábamos también la necesidad de ver estos impactos y estos riesgos y oportunidades con un lente industria por industria, porque no es lo mismo de hablar de una industria que se dedica al sector de extractivos a hablar de una industria que se dedica al sector salud o infraestructura o tecnología o bienes de consumo, ¿no? Cada una de estas industrias tiene sus diferentes perfiles de sostenibilidad, enfrentan riesgos y oportunidades ASG diferentes, y es por eso que hay la necesidad de ver industria por industria cuáles son estos riesgos y oportunidades principales. También hablábamos que SASB en su proceso para desarrollar estos estándares comienza con un universo de factores ASG que eran 26 que estaban listados en una diapositiva que vimos ayer, y mediante un proceso de buscar consenso con el mercado se crearon estos estándares y en promedio cada uno de nuestros estándares no tienen los 26 tópicos iniciales, sino que solamente están enfocados de nuevo en promedio en 6 tópicos o 13 métricas, ¿no? Entonces aquí también se ve un poco lo de costo eficiente, porque en vez de estar reportando información sobre muchos temas, se reporta solamente en el subconjunto de temas que son claves para la creación de valor empresarial. Y finalmente, también hablábamos que los estándares SASB son útiles para la toma de decisiones y basados en evidencia porque tienen estas conexiones con los elementos tradicionales que conocemos en los estados financieros. Vimos ayer el ejemplo de las aerolíneas, pero bueno, ¿no? Aquí pueden ver de nuevo los mismos ejemplos que vimos ayer de cómo cada uno de los temas que se abordan dentro de un estándar SASB tienen esta dualidad de estar ligados a cuestiones ya sea ambientales, sociales o de gobernanza, que son a la vez financieramente materiales porque tienen impactos ya sea en el estado de resultados, en el balance de general o el flujo de efectivo dependiendo de la situación. Y estos impactos pueden ser tanto positivos como negativos, ¿no? Estamos hablando de riesgos y oportunidades que las empresas deberían de estar informando, reportando, midiendo para conocer este proceso de creación de valor empresarial del cual estamos hablando. La última parte del día de ayer hablamos un poco sobre qué sucederá en el futuro
con la fusión de la Value Reporting Foundation y sus herramientas con la Fundación IFRS. Hablábamos que la Fundación IFRS es este organismo que por las últimas décadas se ha dedicado a crear normas globalmente aplicables en cuestiones financieras solamente. Colombia utiliza esas normas de contabilidad financiera y durante la COP26 la Fundación IFRS anuncia que va a crear un nuevo organismo, el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, que va a crear estándares y normas globalmente aplicables también en temas ASG, ¿no? Entonces va a haber esta dualidad entre normas financieras y normas ambientales, sociales y de gobernanza dentro del mismo paraguas de la Fundación IFRS, y la Value Reporting Foundation y el CDSB se van a fusionar oficialmente bajo la Fundación IFRS, y también se van a tomar herramientas como el TCFD y el Foro Económico Mundial para crear esta base global de normas y estándares. La manera en la que va a Dios trabajar... mío. No, pero esa es la casa de la alguien vecina. está on mute. Les pedimos poner mute su micrófono. Y bueno, la manera en la que va a trabajar estos nuevos organismos dentro de la Fundación IFRS es la siguiente: dos organizaciones hermanas, el International Accounting Standards Board, IASB por sus siglas en inglés, se va a dedicar a crear a continuar a crear estas normas internacionales de información financiera, y el International Sustainability Standards Board, ISSB, se enfocará en crear estas normas sobre información financiera sobre sostenibilidad, creando así esta unión entre los estados financieros y la divulgación de sostenibilidad, y por ende brindando la información completa que necesitan los inversores y otros proveedores de capital para su toma de decisiones. Y finalmente, también hablábamos el día de ayer de la propuesta de arquitectura de estas normas que va a crear este nuevo Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Van a tener tres componentes: requerimientos generales para hablar de manera genérica sobre temas ASG, requerimientos temáticos que se van a enfocar en, como lo dice el nombre, ¿no?, temas específicos como el cambio climático, agua, biodiversidad, perdón, y también diversidad laboral. Y va a haber otro componente que van a ser los requerimientos industriales. Y entonces todo esto basado en los 4 pilares que ya conocemos del TCFD, que es hablar sobre la gobernanza, la estrategia, la administración de riesgos y las métricas y objetivos de las empresas. Y ayer hicimos el ejercicio de sobreponer los diferentes logos a estos requerimientos y a estas estructuras y pilares, y se ve claramente cómo este nuevo organismo está consolidando estas herramientas que por décadas y por años se han enfocado en satisfacer las necesidades de información ASG de los inversores en una misma solución, en estas normas internacionales que va a crear a partir de este año. Y ya finalmente también mostramos el día de ayer como conclusión esta gráfica en la cual se ve cómo se está formando este sistema modular de información para revelar información sobre sostenibilidad. Hablábamos que la Fundación IFRS, con sus dos organizaciones hermanas, el IASB y el ISSB, va a tener un pie en la información financiera tradicional que las empresas llevan reportando por décadas, desde el 1920, que se empezaron a crear estas normas. También va a tener otro pie en la información financiera sobre sostenibilidad, que es este subconjunto de temas que son financieramente materiales. Y obviamente las herramientas de la Value Reporting Foundation, tanto el marco de reporte integrado como los estándares SASB, jugarán un papel importante en el futuro que se está creando de esta divulgación. Y hay espacio para otros estándares como el GRI, que tienen una perspectiva muchísimo más amplia de la información que están pidiendo a las empresas reportar, que es información sobre sostenibilidad en términos generales,
que puede incluir obviamente información de sostenibilidad financieramente material, pero también va más allá y abarca otros temas que quizá no son financieramente materiales, ¿no? Y también hicimos el paralelismo de esta gráfica con el concepto de la doble materialidad, que me imagino algunos de ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, tanto el cuadro rosa como el cuadro morado aquí, donde la IFRS está parada, se va a enfocar en la materia financiera, en la audiencia de los inversores y en satisfacer sus necesidades de información ESG, mientras que de nuevo existe espacio para el GRI alineado al concepto de la materialidad de impacto, que tiene como audiencias sí a los inversores, pero también a un grupo muchísimo más amplio de audiencias como lo son los clientes, los proveedores, las cadenas de suministro, etcétera, etcétera, de cada empresa. Y también como última diapositiva del repaso del día de ayer es hablar un poco sobre el apoyo de los mercados a los estándares SASB. Ayer mencionábamos que más de 250 inversores a nivel global, ubicados en más de 30 mercados, en 30 países, utilizan los estándares SASB dentro de sus modelos de análisis de riesgos ASG, riesgos y oportunidades de nuevo, porque también está lo positivo. Estos inversores manejan más de 73 billones de activos bajo gestión y están relacionados con la BRF y SASB en particular para darle un lente SASB, un lente de materialidad financiera a todas las decisiones que están tomando en cuestión de sostenibilidad. Se reportan los estándares SASB para sus diferentes industrias. Mencionábamos que hay 115 en Latinoamérica y 3 en Colombia que nosotros sepamos, ¿no? Entonces, todo esto fue un resumen muy breve, muy rápido de lo que vimos ayer, pero también ahora bajarlo un poco al contexto de lo que está sucediendo con la coyuntura en Colombia y lo que pide la superintendencia. La superintendencia está pidiendo a las empresas utilizar TCFD y SASB, o lo que resulte de el nuevo Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad una vez que haya pasado su debido proceso, como base para la divulgación de información ESG. Entonces eso, en nuestro parecer, posiciona a las empresas colombianas como punta de lanza, en realidad, en la implementación de el futuro de la divulgación ESG para satisfacer las necesidades de información del inversor. Entonces, la siguiente sección de esta discusión, de esta plática, es hablar un poco sobre cómo implementar los estándares SASB, qué herramientas existen para las empresas hoy en día que se pueden utilizar para conocer un poco más sobre el mundo de los estándares SASB y poder empezar este camino para reportar información alineada con SASB y en un futuro probablemente alineada a las normas que saque la Fundación IFRS y el nuevo Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad. Entonces, sin más, empecemos con esta parte que ya no es repaso les muestro aquí los 7 pasos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, que están incluidos en nuestro manual de implementación de los estándares SASB. SASB ha creado un manual de implementación que es una guía paso a paso que lleva a las empresas de la mano de no conocer absolutamente nada de temas de sostenibilidad, en realidad, a ayudarla a conocer quiénes son los diferentes actores, cuáles son las diferentes herramientas que puede utilizar, determinar qué canales debe de utilizar, comprender cuál es la estructura de los estándares SASB, evaluar qué datos tiene, qué datos le faltan, y finalmente desarrollar su reporte y hacer mejoras continuas conforme pase el tiempo. Entonces, el plan del día de hoy es hablar más a profundidad sobre cada uno de estos pasos. Nos vamos a saltar el primero de cimientos por cuestiones de tiempo,
pero si alguna empresa que me está escuchando el día de hoy se encuentra en esta fase inicial de no tengo ninguna idea de divulgación de sostenibilidad, sí recomendamos visitar esta página que está aquí y empezar desde este paso. Empresas y organizaciones que estén un poco más avanzadas en su nivel de sofisticación de divulgación ASG pueden empezar en el paso que ahora sí que se adecue a su realidad. No hay necesidad de empezar desde el paso cero. Antes de empezar con el segundo paso, les menciono que para cada uno de estos pasos que vieron en la diapositiva anterior, se puede descargar una lista de preguntas y acciones clave a considerar, que la empresa puede obviamente descargar, ver, leer y ver ahí qué es lo que ya tiene hecho, qué es lo que le falta, para poder seguir al siguiente paso, ¿no? Entonces, de nuevo, el manual es eso, es un manual, es una guía paso a paso, y estos listados de preguntas facilitan saber si la empresa está lista para continuar con el paso siguiente o le faltan ciertas cosas a considerar en su proceso y en su camino a desarrollar un reporte alineado a los estándares ASBEE. También aprovecho aquí para mencionar que el manual de implementación y los estándares ASBEE en sí están disponibles en varios idiomas, incluyendo el español. Entonces, bueno, eso obviamente facilita el acceso a esta información para ciertas empresas. Entonces, empecemos con el segundo paso de este manual. De nuevo, el primero no lo saltamos por cuestiones de tiempo. Y el primer paso lo que ayuda a entender es cuáles son las herramientas que tiene una empresa para empezar a divulgar información ASG. Obviamente, de nuevo, repito, esta información quizá no sea tan relevante para empresas que ya están un poco más avanzadas en su camino a desarrollar reportes de sostenibilidad, pero vale la pena recalcar de nuevo ciertos puntos de este paso para aquellas empresas que están iniciando apenas este proceso. Ayer también hablábamos de esta analogía que mencioné varias veces sobre bloques o legos y este futuro de la divulgación ASG, que es un futuro modular de cómo se van a armar estas diferentes herramientas. Y aquí les muestro de manera visual, ahora sí que una representación de esa analogía que estábamos hablando el día de ayer. El día de ayer yo mencionaba que lo que está haciendo y tratando de construir la Fundación IFRS al consolidar las herramientas de la Value Reporting Foundation, el TCFD, el CDSB y las métricas de Stakeholder Capitalism del Foro Económico Mundial, es crear este Lego grande, más grande, este bloque más grande, que va a fungir como la base global de divulgación ASG en más de los 140 países en los cuales la IFRS está reconocida como el estándar financiero global. Entonces, de nuevo, crea este nuevo organismo que se va a dedicar a cuestiones extrafinancieras, no financieras, y se espera que se aplique esta solución en las 140 jurisdicciones ¿no? En las que ya está aplicando en normas financieras tradicionales. Y ayer mencionábamos ¿no? que habrá ciertas jurisdicciones que podrán requerir cuestiones adicionales a las bases de este Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad. Entonces se le puede poner a ese Lego grande un Lego pequeño arriba sobre requerimientos jurisdicción por jurisdicción. Y también aquí les muestro ¿no? el papel del GRI, sobre todo por la importancia que tiene el GRI en Colombia y en América Latina en general, de que sigue habiendo un espacio para reportar con el GRI, porque el bloque grande que ustedes ven aquí está enfocado en satisfacer las necesidades de información de los inversores, pero a este bloque grande se le pueden poner bloques más pequeños en las prácticas de divulgación de cada empresa que estén
enfocados a diferentes audiencias y más alineados a la materialidad de impacto, ¿no? Entonces, con este gráfico espero que quede muy, muy claro esta analogía, ¿no? Del sistema modular que se está creando y hacia dónde va el futuro de la divulgación ASG con todo lo que está sucediendo y que estamos tratando aquí de desmenuzar. Les muestro en las siguientes diapositivas un par de ejemplos de cómo hoy en día se usan de manera modular ciertos estándares y ciertos marcos de referencia. De nuevo, ayer mencionábamos que marcos de referencia se enfocan en el cómo se estructura la información, y los estándares se enfocan en el qué indicadores, qué información reportar. Entonces, aquí les muestro dos herramientas de la Value Reporting Foundation. El marco de reporte integrado le pide a las empresas hablar de manera general sobre la organización y su entorno externo, sobre su gobierno corporativo, modelo de negocios, riesgos y oportunidades, estrategia y asignación de recursos y su desempeño. Y los estándares SASB entran en este último eslabón de hablar y de proveer las métricas para hablar sobre este desempeño y las perspectivas futuras de la empresa, futuras y pasadas, ¿no? De la empresa. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se ve esto a nivel práctico. Para las empresas que conozcan el marco de reporte integrado, este marco tiene diferentes capitales, ¿no? Que las empresas utilizan para generar valor. Y aquí se ve cómo se compaginan ese modelo de los 6 capitales del marco de reporte integrado con ciertos tópicos SASB dependiendo de la industria y los diferentes indicadores dentro de cada uno de estos tópicos. Entonces, de nuevo, modularidad que hoy en día se aplica. También ayer dimos el ejemplo muy, muy claro del TCFD como otro ejemplo de uso modular de la información, precisamente por la coyuntiva que está pasando en Colombia, donde se está pidiendo el TCFD y los estándares SASB. Entonces, vale la pena aquí recalcar otra vez estas dos diapositivas, en donde el TCFD lo que pide es a las empresas es hablar, ahora sí que en 4 pilares, sobre su gobernanza, su estrategia, su administración de riesgos y métricas y objetivos, solamente enfocados en temas de cambio climático. Y obviamente los estándares SASB, al ser un estándar, al proveer las métricas, están bien posicionados en este círculo concéntrico más pequeño. Y de nuevo aquí les muestro una pequeña tabla de cómo se ve esto, ¿no? El TCFD en su apartado métricas y objetivos y en su inciso A le pide a las empresas divulgar las métricas utilizadas por la organización para evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y eso se puede compaginar con los estándares SASB, dependiendo de la industria. Obviamente habrá temas y métricas diferentes, y ahí en esta diapositiva ustedes ven diferentes ejemplos de cómo existe esta modularidad, ¿no? Entonces, este segundo paso del manual de implementación explica un poco más este uso modular de los marcos y los estándares, cómo se está llevando hoy en día, y eso se puede extrapolar al futuro en base a lo que está tratando de hacer el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad. Con esto pasamos al tercer paso dentro del manual, que es cómo las empresas eligen cuál es el mejor canal para divulgar información alineada con los estándares SASB. Hay diferentes canales que nosotros desde la BRF estamos viendo. Hay empresas que reportan información SASB en su reporte anual. Hay quienes lo hacen en un reporte integrado. Hay quienes lo hacen en un reporte de sostenibilidad. Hay quienes solamente utilizan una página web. Hay quienes solamente publican un reporte sobre SASB solamente. Entonces, ahora sí que hay muchos diferentes colores y sabores de cómo las empresas están reportando información alineada con los estándares SASB. Lo que es importante recalcar aquí es que cada uno de estos canales tiene sus diferentes pros y contras, ¿no? Me enfoco en el reporte anual. Por ejemplo, el reporte anual tiene la ventaja de que es un canal de comunicación
utilizado para comunicarse directamente con los inversionistas, ¿no? Entonces, se puede utilizar este canal para incluir información SASB que también está alineada a las necesidades de los inversionistas y se compagina un poco la audiencia, ¿no? A la cual está dirigida los estándares SASB. Algunos de los contras de incluir información SASB en un reporte anual es que obviamente tiene un estándar más estricto de integridad y precisión y toma más tiempo preparar un reporte anual precisamente por estos estándares más estrictos de verificación, de integridad, de precisión, etcétera, etcétera. Enfoquémonos ahora en el reporte de sostenibilidad. Un reporte de sostenibilidad tiene la ventaja de que incluye toda la información de sostenibilidad ASG en un solo reporte, pero también eso puede ser, dependiendo de la audiencia, alguna desventaja, ¿no? Si eres un inversionista, quizá toda la información que tú veas en un reporte de sostenibilidad no sea importante, no sea financieramente material, entonces eso se vuelve un contra, porque puede incluir temas que no son claves para la creación de valor empresarial, que no son financieramente materiales, y por ende incluye ahora sí que un poco de ruido, por así decirlo, para ciertas audiencias. Sin embargo, para otras audiencias, como por ejemplo empleados o clientes o proveedores, quizá les sea útil tener toda la información ASG dentro de un mismo reporte, ¿no? Entonces, digo, no vamos aquí a hablar sobre las ventajas y desventajas de cada uno de estos canales, pero sí quiero que quede claro que las empresas, es responsabilidad de las empresas definir qué canal utilizar para reportar los estándares SASB. La Value Reporting Foundation no da una indicación. Tienes que reportar en un reporte anual, tienes que reportar en un reporte de sostenibilidad. Ahora sí que deja abierta esa decisión a cada empresa para que cada una pueda escoger el mejor canal que tenga a su disposición para hablarle directamente a sus inversionistas sobre sus riesgos y oportunidades en torno a cuestiones ASG. Esta diapositiva muestra un poco sobre el cuarto paso. El cuarto paso es entender un poco sobre la estructura de los estándares SASB, cómo están compuestos, cuáles son los diferentes componentes, qué es lo que las empresas podrían esperar al descargar un estándar SASB, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar con esta primera diapositiva, que nos muestra que hay dos documentos importantes para implementar de manera correcta los estándares SASB. Por un lado, tenemos la guía de aplicación que provee lineamientos genéricos para las empresas independientemente de su industria. No importa si eres Ecopetrol y estás en el sector hidrocarburos o eres American Airlines y estás en el sector de aerolíneas, todas las empresas deberán utilizar la guía de aplicación porque ahí hay lineamientos que aplican a todos independientemente de su industria. Y por otro lado, también está el estándar específico para cada una de las industrias. Y aquí es donde viene, obviamente, el contexto operativo de cada organización que está viendo los estándares SASB. Ecopetrol descargaría el estándar para la industria de exploración de petróleo y gas. Y United Airlines, creo que dije como ejemplo, o American Airlines, ya no recuerdo, descargaría el estándar para aerolíneas. Y es la combinación de estos dos documentos que conlleva al buen uso e implementación de los estándares SASB. Ayer les mostré esta diapositiva en donde se ven los componentes principales de un estándar SASB. Cada estándar SASB, cada uno de los 77 estándares SASB contiene una tablita como la que ustedes ven aquí, que incluye los tópicos, claves para la industria, las métricas para medir el desempeño de cada tópico, los protocolos técnicos para ayudar a definir ciertos conceptos,
ciertas fórmulas, ciertos aspectos de la métrica y también métricas de actividad como número de empleados, cantidad de ingresos, etcétera, etcétera, que ayudan a normalizar los datos ASG y ayudan con definir un denominador para normalizar estos datos. Lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarles, cambiar aquí un poco de ventana a mi navegador y mostrarles dos cosas. Una es dónde encontrar la opción para descargar los estándares. Esta es la página de inicio de los estándares SASB, sasb.org. En el banner de estándar, aquí ustedes pueden ver Download Standards, le ponen aquí, le dan clic y los va a llevar a esta página. Entonces, lo que se puede hacer es poner aquí el nombre de la empresa. Vamos a poner Ecopetrol en esta barra gris. Se le da Enter, se puede poner el nombre o el ticker, ¿no? Bursátil de cualquier empresa. Y esto arroja cuál es el estándar a descargar. Obviamente se pueden descargar más estándares dependiendo de las operaciones de cada una de las empresas que estén interesadas en esto, pero esta herramienta sí les va a arrojar esta sugerencia inicial y bueno, ¿no? Ya se le pone descargar y se sigue el proceso que normalmente se sigue cuando se está descargando algo. Y también les quería yo mostrar cómo se ve un estándar SASB ya descargado. Este es el estándar de aerolíneas. De nuevo es un documento de 19 páginas donde podemos encontrar la tablita que les mencioné yo aquí en la diapositiva, de nuevo donde están los tópicos, las métricas, las unidades que se deben utilizar y los códigos para cada una de las métricas que están incluidas dentro del estándar SASB. Y más adelante en el documento está el protocolo técnico del que les estaba hablando. Me muevo aquí. Aquí ya estamos en el tópico, por ejemplo, de gases de efecto invernadero y se dan definiciones y conceptos y ligas para cada una de las métricas y cada uno de los códigos de métrica para así ayudar a las empresas a reportar información alineada a los estándares SASB. Entonces sí quería mostrarles cómo se ve un documento, un estándar SASB. Y obviamente, bueno, dependiendo de la industria, esta tablita será más larga o menos larga de la que les estoy presentando aquí, pero también pueden ver que están las métricas de actividad que ayudan con la normalización de los datos reportados. Entonces, déjenme regreso a el PowerPoint. Listo. Continuamos en el paso número 4 y hablamos sobre cómo seleccionar los estándares. Ayer había una pregunta en la sesión de preguntas y respuestas sobre qué hacer si soy una empresa que se dedica a múltiples operaciones y no encajo 100% en un solo estándar dentro del universo SASB. Ya les mostré lo que está indicado aquí en el paso 1, ¿no? Esta herramienta donde se puede poner tanto el nombre de la empresa como el ticker bursátil el código bursátil de la empresa, y la herramienta les va a arrojar cuál es el estándar a utilizar recomendado, pero también es importante mencionar que se pueden utilizar múltiples estándares dependiendo de la naturaleza de cada empresa. Aquí les muestro ejemplos reales, ¿no? De empresas que han reportado sobre más de un estándar. AT&T, por ejemplo, reporta ya información sobre telecomunicaciones, que es su industria principal, su industria medular, su columna vertebral, por así decirlo, y también tiene una división de medios y entretenimiento, y entonces utiliza ese estándar SASB para reportar información sobre esa unidad de negocio. Lo mismo pasa con Johnson & Johnson, usa biotecnología y farmacéutica como espina dorsal y reporta sobre equipo médico y productos personales de manera satelital, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí hablamos de modularidad. Se puede utilizar un estándar de manera medular, central y otros estándares de manera satelital.
hablando un poco sobre no cómo seleccionar la industria y el estándar, sino cómo seleccionar los tópicos. Ya se descargó el estándar o los estándares que se quieren reportar y una empresa se puede topar con tres diferentes escenarios, ¿no? Que todos los tópicos dentro del estándar SASB son aplicables para su empresa, que es este cuadro verde que ustedes ven aquí, que no todos los tópicos dentro del estándar SASB son aplicables para la empresa, que es el cuadro azul, y que SASB o la BRF no ha considerado algún tópico que la empresa considera que es financieramente material, ¿no? Entonces son esos tres escenarios y esta diapositiva lo que muestra es qué hacer con cada uno de estos escenarios, ¿no? Claramente, para toda la información que la empresa considera que aplica a sus operaciones, la sugerencia es reportar utilizando las métricas y los protocolos técnicos que están incluidos dentro del estándar. Sin embargo, para la casilla azul, donde hay ciertos tópicos dentro del estándar que no aplican a la realidad de la empresa, lo que se sugiere es utilizar el principio de reportar o explicar. Las empresas están en su derecho de decir, este tópico que SASB ha incluido en su estándar, para mí no aplica, y se pide nada más explicar por qué no aplica, ¿no? Para transparentar por qué nos está dando esa información al inversor o a cualquier audiencia que esté leyendo ese reporte. Y en el tercer caso, en el caso rojo, donde SASB no ha considerado un tópico que la empresa considera material, lo que se sugiere es que las empresas utilicen métricas de otros estándares SASB que hagan referencia a ese tópico, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo de que dentro del estándar SASB no están incluidas las gases de efecto invernadero, ¿no? Hablando de una institución educativa, donde el tema de gases de efecto invernadero no está considerado. Pero esa institución educativa sí considera que son materiales, entonces puede buscar cuáles son las métricas en otro estándar y aplicar esas métricas para su divulgación. En la siguiente diapositiva vemos un poco también de lo que hablábamos ayer sobre disponibilidad de información ASG y la alineación que existe entre los estándares SASB y el GRI y otras herramientas como el TCFD, el CDSB, el CDP, etc. Ayer en la sesión de preguntas y respuestas les mencionaba yo que SASB se crea en 2012. Y para 2012 el GRI y otras organizaciones como el CDP ya venían trabajando por varios años. Entonces lo que SASB hace o hizo en su momento fue buscar alinearse a lo que ya se estaba reportando para no crear métricas nuevas en la medida de lo posible y poder así eficientar el proceso de divulgación de información. Sin embargo, precisamente porque los estándares SASB tienen un enfoque industria por industria que hacía falta con las herramientas que en su momento existían, sí hay diferencias naturales que entre los estándares SASB y las otras herramientas que existen hoy en día, porque estas diferencias son diferencias orgánicas y justificadas porque no existía este enfoque industria por industria y entonces sí había la necesidad de crear métricas nuevas que reflejaran los impactos industria por industria que es el enfoque de los estándares SASB. También cabe recalcar aquí que SASB continúa trabajando con el GRI y ahora que se fusionará en la Fundación IFRS con las diferentes herramientas que ya vimos en las diapositivas anteriores, TCFD, Marco de Reporte Integrado, Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, para aumentar esta interoperabilidad y crear esta base global de normas y de estándares que funcionen para satisfacer las necesidades de los inversores, ¿no? Entonces, continúa este proceso de consolidación donde lo que se está buscando es incrementar la interoperabilidad y todo esto para decir que cuando una empresa está en este quinto paso, se va a dar cuenta de dos cosas. Una es que mucha de la información que está incluida dentro de un estándar SASB ya la reporta por esta alineación original de la cual estaba yo hablando.
Y dos, que habrá ciertas métricas que sí son nuevas y que tendrá que reportar y crear los procesos para reportar, pero estas métricas, al ser métricas muy adecuadas a la industria, quizá también ya las reporta o las está considerando reportar precisamente porque están hechas para la industria, ¿no? Entonces, sí habrá que hacer este análisis de esta brecha de información, de lo que ya se tiene con lo que falta reportar, y este quinto paso es lo que explora. Entonces, sí les invito a darle un vistazo para conocer un poco más sobre lo que se aborda en este tema. Finalmente, el sexto paso, bueno, no finalmente, el sexto paso, porque todavía me falta el séptimo, les muestro dos diapositivas con dos reportes que, de General Motors en este caso, y en la siguiente diapositiva de BlackRock, que muestran un buen uso de los reportes alineados con SASB. Aquí, lo que hace General Motors de manera muy eficiente es consolidar toda la información que está alineada a cuestiones de materialidad financiera en una sola página. Entonces aquí se ve un poco el valor que tienen los estándares SASB para el inversor. En vez de leerse un reporte de sostenibilidad de 30, 40, 50, 80 páginas, la información la puede encontrar en una tabla, en un índice SASB, que incluye todos los datos aquí presentes y también incluye algunas ligas a información un poco más cualitativa, ¿no? Que explique el contexto detrás de estas cifras. Entonces aquí pueden ver que se incluyen todos los tópicos y todas las métricas dentro del estándar SASB, incluyendo las métricas de actividad. También se incluye los códigos para cada métrica. Esto es sumamente importante. Hoy en día la automatización en la lectura de los reportes no es que sea un ser humano que lea los reportes, sino son máquinas e inteligencia artificial que leen los reportes y que crea reportes para inversores. Entonces, estos códigos únicos para cada métrica ayudan a estas máquinas y también al ser humano, obviamente, a identificar que lo que se está reportando está ligado a esta métrica. Entonces, es de suma importancia que se incluyan los códigos para cada métrica. También se incluyen las cifras y los números duros en este índice, ¿no? Al lado de la métrica para evitar la triangulación que normalmente ocurre en ciertos reportes donde la empresa dice, no, pues vete al otro reporte, a la página no sé qué, y después la liga no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, este es un buen uso de los estándares SASB porque la información está incluida aquí en esta tabla y no se tiene que triangular a ningún lado. Y también General Motors lo hace muy bien porque presenta datos históricos para comprender tendencias en su desempeño de información ASG. Obviamente no todo es cuestión de cifras, también es importante dar un contexto sobre lo que está haciendo la empresa en cuestiones de sus riesgos y oportunidades de sostenibilidad. Entonces aquí les muestro otro ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Aparte de este índice SASB se puede incluir muchísimo contexto cualitativo para cada una de las métricas. Este es un reporte de BlackRock donde están las métricas cuantitativas en la tabla que ustedes ven aquí a la derecha, y también se incluye de manera cualitativa algo de texto que le dé un poco más de color y más sabor y más sazón a las métricas que se están reportando. Finalmente, aquí les muestro también ejemplos reales de cómo las empresas utilizan este principio de reportar o explicar, del cual hablábamos hace unas diapositivas, donde algún tema dentro del estándar SASB no aplica para las operaciones dentro de la empresa. Entonces se puede poner, ¿no? Este tema, esta métrica no aplica para mis operaciones y por eso no la estoy reportando, o este tema no lo estoy reportando ahora porque no tengo la información, pero lo voy a reportar en un futuro. Todo esto para decir que es importante incluir todos los códigos y todas las métricas dentro del estándar SASB, incluyendo las que no son aplicables, y para aquellas que no son aplicables, simplemente explicar por qué no son aplicables. Finalmente, y para dejar algún tiempo a preguntas y respuestas, el último paso de la información del manual de implementación se enfoca en mejoras continuas, ¿no? ¿Qué está haciendo SASB y qué puede hacer la empresa para mejorar de manera anual su divulgación alineada a los estándares SASB?
Como ya sabemos, la materialidad es dinámica. Hay temas que ayer no eran materiales que hoy son financieramente materiales. Entonces, este proceso de análisis de materialidad debe de llevarse año con año o cada 2 años, etcétera, dependiendo de cada empresa. Y también, obviamente, se puede hacer un benchmarking de mejores prácticas con otras empresas que están involucradas en la industria. Y para eso les quería yo mostrar, regresar aquí a mi navegador y mostrarles una herramienta que tiene los estándares SASB. Si ustedes googlean SASB Reporters, van a poder ver esta página, a ver si se carga. Ahí va la cargada. En toda Latinoamérica y es un canal de Facebook. Ok, aquí está, es el listado de todas las empresas que utilizan los estándares SASB para, y que hemos identificado, y este listado se puede filtrar por sector, por industria, etcétera, etcétera, y los nombres de las empresas están en rojo porque se puede acceder a las publicaciones que en su momento las empresas publicaron, ¿no? Entonces, esto facilita a las empresas nuevas hacer de este benchmarking de mejores prácticas y ver lo que están reportando las empresas de su industria. Y finalmente mencionar que también SASB tiene una página donde transparenta información sobre los proyectos en los cuales se está trabajando para poder así mantener sus estándares actualizados a los temas ASG que son más importantes en la actualidad. Y ya para finalizar, una diapositiva de conclusión, mitos y realidades sobre los estándares SASB, y con esto termino dejando espacio para preguntas y respuestas. El primer mito es que los estándares SASB son solamente relevantes para empresas estadounidenses. Claramente lo que ha hecho la superintendencia muestra que no, ¿no? Hay empresas e inversores a nivel global que usan ya los estándares SASB, reguladores que están pidiendo los estándares SASB porque ven este valor de enfocar la divulgación de información ASG en los temas financieramente materiales. El segundo mito es que los estándares SASB compiten con los estándares GRI. Espero que con la ilustración de la modularidad haya quedado claro que esto no es cierto, que esto es un sistema, ambos son parte de un sistema que coexiste, coexisten entre sí mismos. Y simplemente las audiencias son distintas. SASB está enfocado en satisfacer las necesidades de los inversores, el GRI de los inversores y otro grupo muchísimo más amplio de audiencias. El tercer mito es que los estándares SASB deben incluirse en reportes a reguladores. Esto no es necesariamente el caso. En el caso de Colombia sí lo es, por la regulación que se aplica a partir de 2024. Pero bueno, en otras jurisdicciones la empresa decide dónde reportar información alineada con SASB. El cuarto mito es que las empresas deben divulgar información sobre cada tópico y cada métrica incluida en los estándares SASB, y la realidad es que no. De nuevo ya vimos que dependiendo de su contexto podrá elegir cuáles métricas y tópicos reportar, siempre y cuando utilice el principio de reportar o explicar. Y finalmente el quinto mito es que SASB califica el desempeño ASG de las empresas, y la realidad es que no. SASB es un creador de estándares y como tal juega un papel independiente, no califica, no da palomitas a lo que está calificando, a lo que está divulgando la empresa. Eso se lo dejamos a otros calificadores y verificadores de la información. Entonces, con esto me despido. Espero haya sido útil y recordándoles que mañana vamos a tener la última sesión de este taller donde vamos a hablar específicamente sobre los estándares del sector financiero y cómo los inversionistas a nivel global están utilizando los estándares SASB para su toma de decisiones. Y bueno, con esto abro para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias por esta capacitación. Le preguntamos a nuestros participantes, los invitamos a que levanten su manito o si necesitan dejar alguna pregunta, es el momento para hacerlo o aclarar alguna inquietud que tengan sobre lo que Arturo nos contó. Arturo, yo tal vez preguntaría lo siguiente, agradeciendo nuevamente por esta segunda sesión.
mencionaste el tema del procesamiento que hacen los inversionistas de esta información y el tema de la inteligencia artificial y toda esta historia. ¿Puedes hacer un doble clic en eso? Porque, digamos, todo este esfuerzo que hacen las emisoras para poder publicar información, ¿en qué termina? ¿Qué has visto tú en otras jurisdicciones? ¿Cómo lo aprovechan? ¿Qué herramientas usan? No sé si nos puedes contar algo al respecto. Sí, claro. Mañana precisamente vamos a hablar sobre dos cosas. Una, los estándares SASB del sector financiero, ¿no? Entonces, esta parte de la sesión está enfocada a empresas financieras que quieren reportar información sobre su desempeño utilizando los estándares financieros de SASB. Y la otra parte de la sesión de mañana es hablar un poco sobre cómo están utilizando los inversionistas que han obtenido licencias para utilizar la propiedad intelectual de SASB en su toma de decisiones. Lo de la inteligencia artificial que mencionaba, nosotros conocemos por parte de todos los inversionistas con los cuales hablamos que obviamente estos reportes se producen, en ciertas ocasiones los reportes son muy grandes, ¿no? De cientos y inclusive en algunas jurisdicciones como Indonesia de miles de páginas. Entonces, bueno, es imposible para un ser humano leerse 700 páginas, 800 páginas, 1000 páginas, lo que sea. Entonces, aplican modelos de inteligencia artificial para identificar la información que está reportada. Es por eso que es de suma importancia incluir en la divulgación alineada a SASB las métricas, los códigos de las métricas, porque eso facilita tanto al ser humano, en caso de que esté leyendo un ser humano, como al software que esté leyendo estos reportes, en decir, este texto que está aquí está ligado a este código de métrica y entonces ya desmenuza la información y la procesa, dependiendo obviamente de cada inversor, para crear reportes y esos reportes o esos procesos alimentan, ¿no? Procesos ya un poco más sofisticados de toma de decisiones y de cómo están ellos poniendo este lente de materialidad financiera en cómo construyen portafolios, en cómo se acercan a las empresas en las que invierten para pedir más información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hemos escuchado por parte de los inversionistas que es sumamente importante que las empresas que utilicen los estándares SASB utilicen estos códigos únicos para cada métrica para que haya esta conexión entre lo que se reporta y el código y no haya ambigüedad de, ahora sí que dónde está lo reportado que dice esta empresa que reporta, ¿no? Pero mañana sí hablaremos un poco más sobre otras estrategias que están llevando a cabo los grandes inversores y cómo están utilizando esta metodología SASB en su toma de decisiones, aparte de lo que están haciendo para reportar su propio desempeño, ¿no? Las empresas financieras están en esta posición única, ¿no? Dentro de la economía en las que son agentes con responsabilidades ASG y que tienen que reportar su propio desempeño, pero también agentes que invierten en otras empresas y que también pueden utilizar SASB para informar estos procesos de inversión. Entonces, mañana vamos a hablar de estos dos mundos dentro del sector financiero. Gracias. Gracias, Arturo. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla tranquilamente. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Juliana, adelante. Quería preguntarle, Arturo, si bien yo sé que son estándares que son voluntarios, ¿cierto? Uno se acoge voluntariamente. Quería preguntarte si tienes algún conocimiento de alguna agencia de calificación que de pronto dé garantía que las empresas están cumpliendo con los estándares SASB. Sí, mira, justo tengo aquí en la última diapositiva como anexo, la presenté ayer por eso el último mito que hablamos, ¿no? Hablamos de auditores y consultores que verifiquen la información reportada, ¿no? Obviamente están estas 4 grandes casas verificadoras, Deloitte, EY, KPMG y PwC, en cada uno de los mercados que yo conozco de Latinoamérica. Entonces, bueno, ¿no? Esos son los grandes auditores y consultores que están, como lo pueden ver en esta diapositiva, más alejados de los marcos de referencia y los estándares de divulgación, que son los 2 primeros eslabones de esta cadena,
y que obviamente pueden dar esa validez, ¿no? y esa asesoría a las empresas en cómo utilizar los estándares SASB. La Value Reporting Foundation, al tener que jugar un papel neutro por ser un standard setter, un creador de estándares, no puede ser juez y parte, por así decirlo, y crear el estándar y calificar el estándar. Debemos de jugar un papel muy neutro, muy al estilo Suiza, de decir, este es el estándar, y dejar a otros agentes dentro de esta cadena hacer ese trabajo de calificar si la implementación ha sido adecuada o no. Lo que sí puedo decir es que la Value Reporting Foundation trabaja de manera cercana con estas 4 grandes casas consultoras y con otras. Tenemos un área dedicada específicamente para auditores y consultores, para poder entrenarlos sobre cuál es la buena aplicación de los estándares SASB, y que ellos, cuando sean contratados por parte de empresas como ustedes, puedan ahora sí que verificar el correcto uso de los estándares y de las otras herramientas de la Value Reporting Foundation. Francisco, adelante. Gracias, Laura. Arturo, yo soy Francisco Prada de IFC. Quería preguntarte 2 temas. Uno, nosotros vemos que el GRI es uno de los estándares de reporte predominantes al menos en algunos mercados de Latinoamérica, y cuando hablamos particularmente con los boards, pues le preguntan a uno si a partir de SASB deben reportar bajo las 2, digamos, aunque yo entiendo que obviamente SASB es más el qué, ¿cuándo realmente es un caso evidente en donde debe darse esa interoperabilidad y se puede justificar? Eso es una pregunta que quería hacerte. Y de otro lado, pues muy rápidamente preguntarte si ustedes conocen a Malena, que es la herramienta de inteligencia artificial que ha desarrollado IFC para los temas ESG en Latinoamérica en particular, porque nosotros, entiendo yo que hay una conversación alrededor de eso como digamos, inversionistas, y precisamente utilizamos estas herramientas para ver si hay un sentimiento negativo o positivo a partir de los riesgos de ESG. Esas eran mis 2 preguntas. Gracias. Sí, gracias a ti por las preguntas. Empiezo con la primera. El GRI también es un qué, es un estándar, ¿no? Estándares SASB y estándares GRI, ambos son un qué. Y ambos coexisten en este ecosistema que se está desarrollando. La diferencia radica en la audiencia. Como cualquier conversación sobre comunicación, ahora sí que elemental, lo que hay es definir cuál es el mensaje, cuál es la audiencia y cuál es el medio, ¿no? Ahí hay otras componentes a definir, pero me acuerdo yo, ¿no? Audiencia, medio y mensaje. Entonces, la diferencia radica en estas 3 cosas. La audiencia de los estándares SASB son los inversores. El medio se recomienda, pero no se obliga, que sea canales que van direccionados a los inversionistas, porque la audiencia es el inversionista, ¿no? Y el mensaje está enfocado en los temas financieramente materiales. El GRI tiene un mensaje muchísimo más amplio, tiene una audiencia muchísimo más amplia, y el medio en el que se produce también quizá debería de ser distinto. Un reporte de sostenibilidad, por ejemplo, donde se abarque todos los temas ASG, incluyendo los materiales y los no materiales, y se esté hablando a una audiencia que va más allá del inversor. Hablábamos ayer un poco de las diferencias que existen entre la información financiera y la no financiera. La información financiera está enfocada a las necesidades del inversor, ¿no? La información tradicional financiera, y la información de sostenibilidad tiene esta dualidad, donde los inversores quieren conocer sobre sostenibilidad, pero también otros agentes quieren conocer sobre sostenibilidad. Empleados, cadena de suministro, proveedores, clientes, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que escoger bien el canal, sí hay que escoger bien el mensaje, dependiendo de la audiencia a la que se esté hablando. Y una empresa ya decidirá por sí misma, por ejemplo, si ya reporta GRI y ahora
por lo que está poniendo la superintendencia, tiene que reportar SASB, bueno, quizá le convenga continuar reportando GRI, porque sus empleados, sus clientes, les gusta la información que está contenida en un reporte GRI porque es más amplia, porque incluye más temas que no son solamente los financieramente materiales. Pero si esa empresa quiere hablarle de sostenibilidad a sus inversores, entonces debería de utilizar la herramienta que está diseñada para eso, que son los estándares SASB o el marco de reporte integrado, y las puede usar de manera modular, o el TCFD, y hablarle a esa audiencia con esas herramientas, ¿no? Entonces, por eso coexisten estos dos estándares, y ya cada empresa decidirá dependiendo de su audiencia y el mensaje que quiere dar, qué herramienta deberá de utilizar. Eso es la primera pregunta, y ya de manera muy, muy sencilla y rápida, la segunda pregunta. Malena, el software que me mencionabas, yo en lo personal no lo conozco. Lo que sí puedo decir es que la BRF trabaja con agregadores de datos y empresas de software a nivel global para integrar y crear estos lentes de sostenibilidad y materialidad financiera en sus productos. De nuevo, si regresamos a esta cadena de valor aquí, de cómo fluye la información, ASG, aquí están los agregadores de datos y asesores de riesgos que normalmente crean estas herramientas de software para vender información financiera y extrafinanciera a los inversores, y SASB colabora con estas empresas para ayudarlos a implementar el lente SASB en sus productos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas por hoy, entonces agradecemos a nuestro exponente y a todos nuestros participantes de esta capacitación. Esperamos que haya sido de gran utilidad y claramente nos vemos mañana a las 3 de la tarde para finalizar este entrenamiento. Muchísimas gracias a todos por su participación y feliz tarde para todos.